Bien a todos, bendiciones. Para mí es un privilegio de nuevo estar en medio de sus hogares. Titulé la palabra de hoy, el mensaje, poniendo la esperanza en el Señor. Poniendo la esperanza en el Señor. La cita está en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y la palabra dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Así que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David a su padre. Él, estoy hablando de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después, mire lo que dice, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Amén. Bien, poniendo la esperanza en el Señor. La historia nos cuenta acerca de un día que un rey se levantó en medio de los dioses, en medio de las imágenes, en medio del qué dirán, en medio de la crítica, en medio del señalamiento, en medio del juzgamiento. En medio de tantas cosas se levanta un jovencito de 25 años para gobernar sobre la tierra de Judá. Se levantó, pero se levantó para creer. Se levantó para hacer una obra majestuosa. Se levantó para poner sus ojos en el Señor. Levanta tus ojos y pon tus ojos en lo alto. El Señor le dijo a Abraham: levanta tus ojos y mira. Fue lo que hizo este rey. Levantó sus ojos al Señor para poner la confianza, para entregar su vida, para entregar su reino a Dios. Confianza. Se levantó para hacer morir su generación a la idolatría. Se levantó para poner un decreto en aquel entonces y que toda la generación que se estaba levantando en aquel entonces pudiera morir a toda esa idolatría que había en aquel entonces en el pueblo. Debemos romper con todo símbolo de acera. Ezequías siguió al Señor. Dice la palabra que nunca se apartó de él, aún teniendo un compromiso tan grande de gobernar. Aquel pueblo de Judá necesitaba un gobernante como él, pero él no cayó en las pasiones del pueblo, él no cayó en complacer los deseos del pueblo. Lo que hizo este rey Ezequías fue que gobernó con compromiso, gobernó con integridad. Tenía claro que Dios estaba con él. Este rey tenía claro que Dios iba delante de él. Por eso una clave es hoy poder tener claro que Dios está con nosotros, que debemos romper toda religiosidad. Debemos tener claro que las cualidades de un rey son la confianza en Dios, que la cualidad de un verdadero cristiano o de un creyente
es poner la esperanza en el Señor. En el versículo 3 la palabra dice que hizo lo recto, que hizo lo bueno delante del Señor. Así que el rey no se torció. El rey fue derecho. El rey fue un hombre recto. Tomó decisiones firmes en Cristo. Este rey decide vivir conforme a la palabra de Dios. Este rey vive su vida creyendo en el Señor. Está creyendo que el Señor está en todo lugar. Pero este rey teme a no pecar. Teme a no fallar. Teme a desagradarle a Dios. Porque él sabía que Dios lo estaba mirando. Era un hombre recto. Así que él corre a hacer lo bueno. Así que corre a hacer lo que le agradaba no a él, ni lo que le agradaba a la demás gente. Él corre a hacer lo que le agradaba al trono, al reino de los cielos. El rey hizo lo bueno, se apuró a hacer lo bueno. La palabra dice: en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en esto pensar. Creo que este rey conocía y sabía lo que Dios le estaba direccionando para cambiar una generación. Ezequías era un hombre que tenía 29 años y aún a su corta edad decidió ser rey, pero ser un rey diferente a los demás. Ser un rey que iba a cambiar el futuro de su nación. Como número 1 hizo lo recto, pero como número 2 quitó los lugares altos. Ezequías fue el primer rey de Judá en erradicar totalmente los lugares altos. Es decir, aquellos centros de culto que tenía el pueblo de Judá. Aquellas imágenes que adoraban. Aquellos que se levantaban en desobediencia. Ezequías decide destruir los ídolos. Decide romper y destruir aquello que utilizaban para hacer un culto a Baal y a Acera. ¡Qué tremendo! Quitó los lugares altos. Que la religiosidad no te haga adorar un ídolo. Que la religiosidad no te haga adorar una imagen de Baal y de Acera. Y como número 3, y esto me sorprende, dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Una cualidad maravillosa, una cualidad hermosa. La cualidad más noble de Ezequías, de este rey, era el rey de Judá. La cualidad más poderosa era que confiaba en el Señor. Era que su exclusividad era Dios. Era que lo primero era Dios. Era que la esperanza estaba en el Señor en cada situación. Dice la palabra que lo que le distinguió de todos los demás reyes fue su firme confianza en el Señor. Fue poner su esperanza en Dios. Por eso les estoy hablando en este día de poner la esperanza en el Señor. En el versículo 17 al 34, usted lo puede leer. Vino una gran crisis. Se juntaron varios reyes, varios pueblos para venir sobre la destrucción del rey Ezequías. Una gran crisis nacional. Pero a pesar de estos acontecimientos, quizás alarmantes, Ezequías se aferró al Señor. Ezequías siguió siendo fiel a Dios. Ezequías siguió obedeciendo sus mandamientos. Y sabe, como resultado de esto, el Señor le dio el éxito. El Señor lo prosperó, el Señor le bendijo. En el versículo 7, la palabra dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba.
A donde quiera que iba, prosperaba. Cuando vives en obediencia, cuando confías en Dios, cuando pones tu esperanza en el Señor, haces lo recto, quitas los lugares altos, pones tu esperanza en Él, tu cualidad es tan grande que confías en lo que el trono está hablando. Te voy a decir algo, así como Dios estuvo con el rey Ezequías en el Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7, así también estará con usted. Porque la palabra dice, Jehová estaba con él. Él está hoy con nosotros, y a donde quiera que salía prosperaba, y a donde quiera que vayamos prosperaremos si hacemos la voluntad de Dios. Donde quiera que nos paremos, ahí Él está direccionando nuestra vida cuando hacemos lo recto. Así que como número 4, se rebeló contra Siria. Antes que él llegara a ser rey, su padre había sido sometido y, en pocas palabras, esclavizado a causa de Asiria. Pero este rey valerosamente Ezequías se sacudió. Ezequías se sacudió al dominio de Asiria. Ezequías se sacudió a la esclavitud, a estar sometido con cadenas al reino de Asiria. Así que este rey decide afirmar su independencia. Este rey decide afirmarse para Dios. Este rey decide afirmarse por encima de cualquier crisis. Este rey se rebela contra Siria. Antes nadie se había levantado para creerle a Dios, pero él se levanta a su corta edad y decide: me afirmo, somos una nación independiente, no seremos esclavos de los asirios, sino que hay alguien que gobierna mi familia, mi generación, mi casa y esta nación, y se llama Jehová de los ejércitos. Afirmó su independencia. Confía en Dios en este día. Pon la esperanza en el Señor. Levántate en medio de lo que dirán. Levántate en medio de la crisis. Levántate en medio de lo que están hablando. Pon tu confianza en el Señor. Haz morir la generación de idolatría. Rómpelo. Quítalo de tu vida. Y el Señor, Jehová, estará contigo a donde quiera que vayas. Piensa en las cualidades de este rey. Se necesitan reyes hoy. Se necesita gente con el espíritu y las cualidades de Ezequías en las iglesias, en los hogares, en la nación. Que donde se paren Dios les respalde. Que donde se pare Dios les levante. Que a donde vayan Dios vaya con ellos. Gente que se rebele contra Siria. Gente que se rebele contra el faraón. Gente que se rebele contra Egipto. Gente que se rebele a la maldición. Pero gente que se declare que el que gobierna es el reino. Que el que gobierna es el cielo. En el nombre de Jesús, levántate. Es tu día. No importa la crisis que vivas. No importa lo que estés pasando, no importa lo alarmante que sea lo que esté sucediendo, aférrate al Señor. Sigue siendo fiel, sigue siendo obediente, sigue guardándote para Él, porque el Señor está contigo y el Señor te llevará a lugares que nunca habías pensado ir. En el nombre de Jesús, te bendigo en este día y te deseo el mejor de los días. Comparte este devocional. Será de gran bendición para una familia. Recuerda que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores. Un abrazo para todos.